Bueno, no, muchas gracias, Eduardo, y a todos por la invitación a la web. La idea de la charla, voy a compartir aquí una presentación, eh, es plantear algunos elementos relacionados con los desafíos que hemos visto en el desarrollo de el concepto de las comunidades energéticas. Entonces, digamos que los invitamos desde ahora pues a que digamos, todos los comentarios o preguntas que tengan, pues bienvenidos, ¿cierto? Entonces, por favor, sientan en libertad de irlos haciendo en la medida en que vamos avanzando, ¿vale? De pronto creo que Luisa o Eduardo me ayudan si levantan la mano y no los veo, pero por favor, siéntanse en libertad de ir preguntando. Bueno, señor, estaré pendiente. Perfecto. No sé si ahí ya están viendo una presentación. Sí, señor. Ok. Bueno. Listo, entonces, digamos que la idea, digamos, de la charla, y espero pues de como la retroalimentación de parte de ustedes es mirar un poco los desafíos en el desarrollo del concepto de comunidades energéticas, obviamente, digamos, pues aterrizado a nuestro contexto, a nuestro país. Vamos a hablar un poco, digamos, algunos elementos que me parecen importantes, que veamos de la ahí están viendo la presentación. No, señor. Se acabó de ir. No, Inge se fue. Ah, perfecto. Yo sí siento fue cuando se amplió. Ahí la están viendo. No, señor. Espérame a ver. Yo no sé si es cuando se compartió. A ver. Ahí lo ven bien. Dejémoslo aquí. Ahora sí. Ahí sí le está. Ahí le están viendo. Perfecto. Entonces lo voy a dejar en este formato porque cuando lo quise ampliar fue cuando se perdió. Entonces lo voy a seguir manejando acá. Muy bien, entonces, digamos, vamos a mirar rápidamente unos temas en relación con digamos, la revisión internacional que uno puede hacer en materia de comunidades energéticas, algunos elementos. Luego, ver el marco regulatorio a nivel nacional, porque creo que es muy, muy, muy importante que podamos, digamos, ir mirando cómo va evolucionando y luego hablaremos de algunos de los desafíos que hemos visto en el desarrollo de este concepto de comunidades energéticas. Muy rápidamente, USAIN es una firma de consultoría que tiene 40 años de experiencia en el sector energético en Colombia y en la región. Hemos trabajado en Centroamérica y Suramérica, mirando soluciones energéticas, tratando de aprovechar las tecnologías de punta, y mirando la diversidad de recursos a los cuales, digamos, los países y las regiones se van enfrentando. En ese sentido, pues digamos, hemos estructurado, hemos hecho estudios por más de 8.000 megavatios en proyectos de generación con fuentes convencionales, y aquí estamos hablando de hidroelectricidad, hemos hablado de gas, hemos hablado de carbón, hemos hablado de mezclas de combustibles, eh, y en los últimos años, ya hace cerca de unos 10 años, hemos estado mirando también la incorporación de fuentes no convencionales y en ese sentido la estructuración y el diseño de proyectos de más de 2.000 megavatios en fuentes no convencionales de energía renovable. Digamos que aquí es importante mirar que una buena parte del desarrollo se ha ido realizando a partir de pequeños de baja capacidad y ha ido aumentando el tamaño de los proyectos, entonces eso hace que obviamente la cantidad de proyectos pues sea bastante mayor. Igualmente trabajamos en análisis y estudios de evaluación de regulación y política pública en el sentido energético, tanto en Colombia como en la región, digamos, con el fin de, digamos, revisar el impacto de esta regulación y de estas políticas sobre el desarrollo de los proyectos o
mirándolo desde otro lado, y es cómo la política pública y la regulación pueden ayudar al desarrollo de proyectos, ya sea en las zonas interconectadas, en las zonas no interconectadas de los países, como tal. Igualmente, somos auditores del sector eléctrico, de todas las plantas de generación en general, no solo en sus parámetros técnicos, sino en sus parámetros y reportes de costos y de desarrollo de las diferentes actividades que el sector, digamos, ha brindado como oportunidades para prestar el servicio de suministro de energía. Entonces, digamos que sobre eso pues, hemos venido trabajando con el sector, calificándonos en estos temas. Y el de comunidades, digamos que queríamos mencionar aquí, digamos que se han venido trabajando en el concepto de comunidades energéticas, y lo que hemos ido encontrando es una gran diversidad de condiciones y de situaciones. Digamos, hemos trabajado, por ejemplo, en el tema de estructuración de comunidades energéticas en proyectos o en zonas donde, que son área de influencia del sector petrolero. Digamos, y ahí lo que se está pensando es un poco ese cambio o transición hacia energías renovables y un poco el cambio de chip frente a lo que representa el papel del sector petrolero en esas zonas, y el comportamiento de las comunidades en esas regiones. Igual en el tema de la zona Caribe, donde, digamos, se está tratando de promover, digamos, no solo, digamos, la atención del usuario residencial, sino el desarrollo de proyectos productivos de pequeño y mediano tamaño, y en zonas como la Amazonía, donde, digamos, que mayoritariamente son grupos de indígenas y comunidades de indígenas que tienen otra forma y otras características para el desarrollo de los proyectos. Entonces, esto nos ha permitido evidenciar, digamos, algunos de estos elementos que queremos resaltar en el desarrollo del concepto mismo de las comunidades energéticas y los desafíos que ellos representan. Digamos que cuando uno mira la información a nivel internacional, el tema de comunidades energéticas, pues en muchos países hoy en día se habla de comunidades energéticas, y de aquí, digamos, traemos tres elementos importantes. Uno, las actividades que desarrollan estas comunidades. Dos, el tema de los modelos de producción que utilizan y las modalidades de asociación de esas comunidades energéticas. Desde el punto de vista de actividades que vemos, básicamente que la gran mayoría, digamos, desarrolla la actividad de generación, de comercialización y consumo eficiente, ¿cierto? Siendo los dos primeros los más, digamos, presentes en el desarrollo de estos conceptos de comunidad, y digamos que de alguna manera vemos que esto es consistente con lo que, digamos, se estableció para las comunidades energéticas en Colombia. Desde el punto de vista de los modelos de producción, digamos, el esquema o el sistema preferencial ha sido la generación distribuida, y algunos también han desarrollado el tema de la autogeneración. Esto es importante, digamos, porque vamos a ver que en el caso de Colombia, quizás, digamos, digamos, por lo menos, digamos, desde el punto de vista de la venta del concepto de comunidades, ha estado más por el tema de la misma autogeneración que la generación distribuida, digamos, como una, digamos, esquema para, digamos, reducir los costos del individuo o de las personas en la atención de su demanda. Y las modalidades de organización de las comunidades, aquí es bien importante mostrar que hay una gran cantidad o una variedad importante en la forma como se asocian estas comunidades. Digamos que es importante también desde el punto de vista internacional mirar los propósitos de estas comunidades energéticas, para luego, digamos, tener cuidado cuando se pretende, digamos, replicar algunas de las normas o de las estrategias en el caso de nuestro país. ¿Qué propósitos encontramos que tienen estas comunidades? Uno, el fomento de redes inteligentes.
También, digamos, aumentar la capacidad de respuesta a la demanda, la eficiencia energética y fomentar el uso de las fuentes no convencionales de energía. Entonces, fíjense que aquí ya esto nos ayuda a mirar que quizás cuando hablamos de comunidades energéticas, el solo concepto, digamos, podemos decir todos estamos en la misma onda, pero ojo, porque lo que tenemos que tener claro es cuál es el propósito de esas comunidades. Y vemos que son bastante diferentes los propósitos frente a lo que se puede estar planteando, por lo menos como una medida o una estrategia a nivel de política pública. Muy bien. ¿Qué ha pasado en el caso de Colombia? Pues en el caso de Colombia, digamos, veamos un poco el régimen normativo, desde donde, digamos, contamos con elementos que permitan este tema de la participación de las comunidades y arrancamos, digamos, incluso con la Constitución, el artículo 365 de la Constitución Política dice y consagra que la prestación de los servicios públicos domiciliarios podrán ser desarrollados por personal pública, por empresas privadas, mixtas y comunidades organizadas. Entonces, fíjese que desde el año 91 en Colombia ya estaba presente o ha estado presente la posibilidad de la prestación del servicio por parte de comunidades organizadas. ¿Cómo se ha desarrollado? Pues digamos, eso es parte de la evaluación que se debería hacer, ¿cierto? Y a partir del cual, de las experiencias de esta participación de comunidades organizadas, nos permitiría, digamos, crear estrategias para lograr el desarrollo de comunidades energéticas, digamos, con algunas características y condiciones importantes para que, digamos, sean eficientes y efectivas en la prestación del servicio. Luego tenemos dos normas o dos leyes importantes, la ley 1715 de 2014, que tiene dos elementos importantes, yo mencionaría acá. Uno, el tema, digamos, de digamos, la decisión de Estado de promover digamos, la integración, y esto es importante, este término, la integración de las energías renovables no convencionales al sistema energético colombiano. Y esto es bien importante porque no es una medida de promoción de las energías renovables por digamos, independiente del esquema y del sistema energético y de la reglamentación del sistema energético, sino es la integración a ese sistema energético. Y también esta ley, digamos, dio un paso importante en cuanto al concepto o la ampliación del alcance del concepto de la autogeneración, que ya venía desde las leyes 142 y 143, pero que a partir de la ley 1715 permite que los excedentes de energía puedan ser, digamos, entregados o comercializados con el sistema eléctrico, digamos, cosa que en el pasado no era factible, solo en condiciones de situaciones críticas del sector eléctrico, digamos, cuando se pensaba o se veía o vislumbraba una posibilidad de racionamiento, la participación de estas fuentes de autogeneración. Eso cambia con la 1715 y es bien importante para el desarrollo futuro de todo lo que se está trabajando en este concepto. Y tenemos la ley 2294 del 2023, que es el Plan Nacional de Desarrollo, ¿cierto? Que en su artículo 235, en el inciso 25, introduce, ¿cierto?, las comunidades energéticas en el marco normativo colombiano. Y esto es importante. A partir de ahí, entonces, viene una serie de tareas desarrolladas por el Ministerio, en primer lugar, para dictar algunos, digamos, elementos de ese marco, digamos, de ese marco normativo, y luego, digamos, algunas disposiciones o resoluciones por entidades como la UNME y la CREC, que van complementando estas decisiones de política pública definidas en los reglamentos y que vamos a ir viendo un poco algunos de esos elementos. Entonces, de este Plan Nacional de Desarrollo, es importante resaltar algunos de esos elementos de los que, digamos, define el tema de las comunidades energéticas. Entonces, se establece en el numeral 25
que los usuarios o potenciales usuarios de servicios energéticos podrán constituir comunidades energéticas, y aquí define para qué actividades: para generar, comercializar y usar eficientemente la energía a través de fuentes no convencionales de energía renovable, combustibles renovables y recursos energéticos distribuidos. Entonces, fíjense que aquí esto un poco está alineado con lo que veíamos del concepto de las actividades de las comunidades energéticas. Estas comunidades podrán ser conformadas por personas naturales o jurídicas. Entonces, fíjense que aquí hay una posibilidad de hacer un mix para el desarrollo de las comunidades, y se establece en el plan de desarrollo que en el caso de personas naturales y de estructuras de gobierno propio de los pueblos y comunidades indígenas, de comunidades campesinas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, que se constituyan en comunidades energéticas, podrán, ¿cierto? No es deberán, sino podrán ser beneficiarias de recursos públicos para el financiamiento de la inversión, operación y mantenimiento de la infraestructura, ¿cierto?, según los criterios de focalización que define el Ministerio de Minas y Energía. Igualmente establece que la infraestructura que se desarrolle con recursos públicos podrá cederse a título gratuito a las comunidades en las condiciones que define el Ministerio. Entonces, fíjense que aquí van quedando unas tareas que deben estar de alguna manera desarrolladas si queremos que todos estos temas pues vayan, digamos, permitiendo el desarrollo de comunidades en estos sitios, en estas condiciones, ¿cierto? Que sea claro ese tipo de actividades. Posteriormente, en el decreto 2036 del 2023 se definen los modos en los cuales se pueden prestar esos servicios y se establecen dos esquemas: la autogeneración colectiva y la generación distribuida colectiva, y se define. Entonces, en el caso de la autogeneración colectiva, dice la norma que la actividad realizada por la comunidad energética que produce energía principalmente para atender su propia demanda de energía, y en el evento en el que se generen excedentes de energía a partir de esa actividad, estos podrán entregarse a la red en los términos en que establezca la Comisión de Regulación de Energía y Gas, ¿cierto? Y esto es importante entenderlo bajo el mismo concepto, vuelvo y señalo, de la 1715, y es la idea de promover estas iniciativas es integrarlas al modelo de mercado o al modelo de prestación de servicios del sector, y por lo tanto se le deja a la comisión la tarea de armonizar, de alguna manera, de mirar cómo se puede, digamos, incorporar estos nuevos agentes, ¿cierto?, al sistema interconectado nacional y al modelo de desarrollo. Y la generación distribuida se define como la producción de energía cerca de los centros de consumo, conectado a un sistema de distribución o a una microred. Y aquí es bien importante, digamos, identificar que, digamos, entra un concepto que, si bien hemos hablado de él y se habla en el sector del concepto de microredes, sí hace falta también determinar, y vamos a verlo más adelante, las características, las condiciones y la regulación en función de este tema de la microred y la relación con el resto del sistema. Muy bien. Y las condiciones de entrega serán lo que determine la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Entonces, fíjense que esto es importante, digamos, que de alguna manera se guarda la consistencia entre la política, la definición de esos elementos de política, y luego, digamos, la señal de que sea el regulador quien determine esos mecanismos de incorporación de estos nuevos agentes al sistema o al modelo de prestación de servicio. Elementos interesantes de este decreto también, pues se habla de la demanda de energía de la comunidad y se, digamos, menciona o se define como la sumatoria de las demandas individuales de todos y de cada uno de los integrantes de la comunidad energética,
que conforman la autogeneración comunitaria, siempre que dichas necesidades no sean inferiores a los valores definidos en la normativa vigente para el concepto de consumo de subsistencia o nivel de consumo indispensable. Digamos que aquí hay un tema de reflexión y de análisis, y es esa limitación hacia dónde va, ¿cierto? Sobre todo si se tiene en cuenta el tema de la importancia de la eficiencia energética en el desarrollo de este tipo de soluciones. Entonces, digamos que aquí hay un elemento que quedó en el decreto que quizás debería ser revisado o analizado frente al tema de cómo se entiende esto dentro del concepto de la eficiencia energética y la posibilidad de introducción de nuevos elementos que aumenten esa eficiencia energética en el desarrollo incluso de comunidades. Bueno, muy bien, se define pues el concepto de la energía exportada, el excedentario y el concepto de microredes, vuelvo y digo, que es algo muy importante. Si bien aquí se da una, digamos, uno podría hablar de una definición, creo y estamos convencidos que este tema amerita todo un análisis de armonización con el resto del sistema. ¿Qué dice sobre la microred? Se dice, es una red local de producción y distribución de energía, un sistema eléctrico que integra la demanda, cargas y los recursos energéticos distribuidos con la capacidad de operar durante un periodo de tiempo y con diferentes niveles de automatización y de coordinación, bien sea en modo aislado o interconectado a una red principal, bajo criterios económicos, ambientales y socioculturales. La UDME podrá ajustar o desarrollar el concepto de microred en función de otros, entre otros del principio de adaptabilidad de la ley 143. Entonces, fíjese que este tema es una tarea, digamos que en principio se le encomendó a la UDME, sobre el cual creo que es importante, digamos, no dejar, digamos, de analizar y presentar para, digamos, el futuro de desarrollo de esas comunidades energéticas, sobre todo, digamos, cuando estén unidos o pensando estar presentes en el sistema interconectado nacional y poder definir las fronteras y las responsabilidades, sobre todo a la hora del concepto de prestación del servicio, que vamos a ver que más adelante ya está mencionado. Entonces, es bien importante este tema de la definición de la microred y del entendimiento en general de lo que serán consideradas las microredes. Muy bien. También el decreto habla de la naturaleza jurídica de esas comunidades, ¿cierto? Y digamos que son comunidades organizadas que surgen en virtud de un acuerdo entre las personas naturales y jurídicas, ¿cierto? Que buscan cooperar entre sí a través de un convenio asociativo. Entonces, fíjense que aquí hay algo muy importante y es la necesidad de ese convenio asociativo. Vamos a hablar de eso un poco más adelante porque creemos que es uno de los grandes desafíos que tienen el desarrollo efectivo de las comunidades energéticas. Ahora, esa naturaleza también señala que, digamos, en este acuerdo o convenio asociativo se debe definir los objetivos. O sea, la comunidad energética debe tener un objetivo definido. La norma, perdón, la norma pues habla de por lo menos 10 objetivos en los cuales, digamos, se considera que, digamos, aplican para estas comunidades energéticas. Digamos, y si uno los mira en términos generales, pues está aumentar la cobertura del servicio, aumentar la eficiencia energética evitando pérdidas de energía mediante la proximidad del lugar de generación al consumo, democratizar la energía, descentralizar la generación, el almacenamiento y el consumo de energía, descarbonizar la economía, desarrollar la economía local y territorial, aumentar la confiabilidad del sistema mediante la inclusión de fuentes no convencionales, ofrecer unas condiciones económicas asequibles al servicio, fomentar y promover modelos de desarrollo energético, generar procesos de aprovechamiento eficiente. Pues digamos hay una cantidad de objetivos que digamos usted debe determinar en cada comunidad cuál es el objetivo, ¿cierto?
pero digamos que muchos o la gran mayoría de ellos, volvemos a mencionarlos, están muy asociados al tema mismo del valor o el costo de la energía, y no muchos hacia nuevos desarrollos, hacia el tema de la integración de redes inteligentes y de otra, digamos, posibilidades de desarrollo como lo veíamos a nivel internacional, digamos que son los objetivos que buscan ese desarrollo de comunidades energéticas. Bueno, digamos que como tal, eso es, digamos, los elementos importantes o a resaltar de esa primera resolución. Y tenemos la resolución también 40509 del 2024, donde se crea el registro de las comunidades energéticas, y esto es bien importante, desde el punto de vista de aquellos proyectos y aquellas comunidades que buscan digamos, el apoyo del Estado para, digamos, el desarrollo de las comunidades energéticas. Digamos que se crea este registro de comunidades energéticas y se define un procedimiento para el registro. Este procedimiento, digamos que dentro de los elementos que trae esta resolución, pues se habla del contrato o convenio asociativo. Pues fíjese que aquí, digamos, recoge lo que está planteado allá en el desarrollo de lo que es la naturaleza jurídica y plantea algunos de los elementos mínimos que debe tener este convenio, digamos, cuál es el propósito, cuál es el objetivo de la comunidad, cuál es la cantidad de personas que se verían beneficiadas y el reporte de trayectoria de existencia de la comunidad. Entonces hay unos requisitos mínimos, sin embargo vamos a ver que este es un elemento central, como lo vemos en lo que tiene que ver con la realidad del desarrollo de las comunidades energéticas. Y lo vemos en la misma norma, donde, digamos, junto con digamos, requisitos mínimos, cuando se pretende presentar una comunidad energética, se deben, digamos, entregar una serie de documentos que, digamos, muestren que la comunidad energética no es solo una idea, sino ya es un proyecto. Entonces aquí vemos que se debe entregar un documento de capacidad instalado nominal, ¿cierto? Es decir, cuál es el proyecto que yo voy a hacer, cuál es la capacidad que voy a montar, cómo va a estar esa comunidad. Debe haberse surtido un trámite ante el operador de la red, en el caso de los sistemas interconectados, o sea, cuando estoy en la red del sistema interconectado, ¿cierto? Y en algunos casos, incluso el tema de los soportes de la revisión del cumplimiento RETI, aunque aquí, digamos, ahora hay un periodo de transición frente a este tema de la obligación del sistema RETI para los sistemas solares, pero digamos que está planteado también en las comunidades que se tengan esos elementos para el desarrollo. Entonces, fíjate que la comunidad energética, digamos, como está planteado, arranca por una iniciativa, pero a la hora de materializar y seguramente de priorizar, pues, digamos, debe ser un proyecto, digamos, bastante más elaborado, ¿cierto?, que una sola iniciativa. Muy bien. Luego viene un procedimiento, está establecido los tiempos, cómo se hace, bueno, esto, y los procesos de revisión. No voy a detenerme un poco, como mucho en esos temas, los términos y el resultado que se tiene. Y hay una resolución que es la 40137 del 24, en la cual se establecen los criterios de focalización de los recursos públicos de acuerdo con lo que estaba establecido. Ustedes se acuerdan, se decía que había algunos grupos de interés los cuales iban a poder acceder a los recursos públicos, ¿cierto? Y para eso habría unos criterios de focalización. Digamos que el reglamento, perdón, esta resolución plantea pues estos criterios de focalización. En nuestro concepto, pues bueno, son bastantes, digamos, y ahí viene una dificultad a la hora de, bueno, ¿cómo voy a priorizar uno sobre otro? Entonces, digamos que están planteados, pero pues hace falta de alguna manera un poco mayores detalles en relación a cómo hacer la ponderación de estos elementos para
lograr esa priorización de los recursos públicos en la aplicación de las comunidades. Ya en el desarrollo de esas obligaciones que venían tanto del plan de desarrollo como de las resoluciones del ministerio, entonces tenemos que la UNME, mediante resolución 501 del 2024, digamos, atiende parte de las tareas que le correspondían de acuerdo con el plan de desarrollo, y es establecer el límite máximo de potencia de la autogeneración comunitaria y de la generación distribuida comunitaria, y el límite máximo de dispersión, digamos, que estaban señalados en la regulación. Entonces, ese es el propósito. Define el mercado de comercialización, ¿cierto? Digamos, sobre el cual, digamos, se va a basar estos límites. Y digamos que, señalemos acá que en el artículo 2 define que límite máximo de potencia de la autogeneración colectiva comunitaria y de la generación distribuida comunitaria en áreas urbanas y rurales será de 5 megavatios. ¿Listo? Entonces, esta es la capacidad para, digamos, que puede tener un autogenerador comunitario o un generador distribuido comunitario, de acuerdo con lo que establece esta disposición de la ONU. Es importante mencionar, si ustedes recuerdan, que los límites de autogeneración a pequeña escala, que también definió la UNME, hablaba de 1 megavatio, ¿cierto? Entonces, digamos que aquí este límite está un poco más alto, son 5 megavatios, y bueno, un poco, digamos, habrá que ver el desarrollo de ese tipo de comunidades, porque 5 megavatios en comunidades energéticas puede ser un tamaño bastante significativo en potencia. Y en materia de dispersión, básicamente lo que estableció en este criterio es que, dice acá la norma, dice la dispersión en áreas urbanas y rurales de la actividad de autogeneración y generación distribuida estará limitada a los usuarios inmersos en el mismo sistema de distribución local y que pertenezcan al mismo mercado de comercialización. Entonces, digamos que esta norma es bastante amplia en cuanto al tema de la dispersión, visto más como un concepto comercial que como un concepto técnico, ¿cierto? Quizá el concepto técnico está un poco asociado al tema de que pertenezcan al mismo sistema de distribución local, pero pues esos sistemas son bastante altos, grandes, entonces digamos que es bastante amplia ese límite como tal como lo tiene. Y en el caso de las zonas no interconectadas, en su parágrafo del artículo 3 se define que la dispersión en áreas urbanas y rurales de las zonas no interconectadas, pues no tienen un límite, o sea, no existe ese límite, digamos, como tal. Esto, pues, digamos, tendrá que ver un poco más asociado con el desarrollo de las microredes o de las redes, en el caso de que se utilicen soluciones, digamos, y el uso de microredes como tal. Entonces, digamos que estará más asociado ahí, pero desde el punto de vista de la norma, pues no se fija ningún parámetro. Muy bien. Y quizás, por último, mencionar la última resolución de la CREC, la 101.072, que tiene como propósito armonizar la regulación para la integración de las comunidades energéticas al sistema energético colombiano. Entonces, fíjese que es consonante y es, digamos, consistente con lo establecido en la 1715 y en el propósito de la integración de las energías renovables. ¿Y qué cosas señala? Entonces dice, las comunidades energéticas, ya sean autogeneración o generación distribuida comunitaria, se acogerán al marco normativo en materia de conexión, operación y comercialización. Entonces, digamos que hay una asimilación, digamos, bastante cercana de lo que es el tratamiento de la autogeneración a pequeña escala y la generación distribuida a pequeña escala, y estas condiciones para las comunidades
para las, autogeneración y generación distribuida comunitarias. Entonces, digamos que es bien importante. Ahí hay algunos, digamos, algunos equipos de trabajo o empresas que consideran que esto puede ser bastante restrictivo para el desarrollo de comunidades energéticas. Sin embargo, digamos que pues la CREC en su análisis pues plantea la necesidad de que haya cierta asimetría, ¿cierto? En las condiciones por lo menos técnicas que garanticen algo que es bien importante en el caso del sistema interconectado nacional, y es que, si ustedes se acuerdan, hay 3 principios que se deben mantener: la calidad, la confiabilidad y la seguridad del sistema. Entonces, digamos que en parte esto es lo que creemos que lleva a la Comisión a hacer este planteamiento de la necesidad de integrar de esta manera las comunidades al sistema interconectado nacional. Y algo muy importante que se establece es que la remuneración de los activos propios de la comunidad deben ser definidos por la comunidad y deben estar, y los términos de calidad del servicio en esta parte deberán estar establecidos en los acuerdos, ¿cierto? Entonces fíjese que el acuerdo de la asociación o el acuerdo de la comunidad pues empieza a cobrar mayor relevancia en cuanto al papel que debe estar y el alcance de lo que debe estar establecido en este acuerdo. Y en materia de remuneración de los excedentes, digamos que hubo una mejora, digámoslo así, en un incentivo, y es que se pasa de remunerar el precio de la bolsa al precio de medio de contratos, digamos que da una señal, digamos, un poco de mayor estabilidad en cuanto a la señal de precio, cómo se remunerarán los excedentes en el caso de existir. Algo similar se define para las zonas no interconectadas, ¿cierto? En cuanto a las condiciones que se deben desarrollar para su prestación en estas zonas. Y aquí tenemos, digamos, según los tipos de sistema de producción, autogeneración a pequeña escala, menores a 100, entre 100 y 1. Bueno, aquí tenemos todas las escalas como lo define la CREC. Entonces, pues digamos, hay ciertos incentivos que se mantienen para digamos, la prestación de estas figuras de autogeneración comunitaria a pequeña escala menor a 100 kilovatios, o entre 100 y 1, o entre 1 y 5, y el generador distribuido, que son muy similares, vuelvo a insistir, a los que estaban planteados en el caso de la autogeneración a pequeña escala, en caso general, con el cambio en relación con el precio que se reconoce a los excedentes asociado al precio de los contratos. Para ir un poco como avanzando en los desafíos, pues aquí vemos, digamos, desde el punto de vista de la constitución efectiva y real de las comunidades energéticas, 3 elementos. 1, el convenio asociativo. O sea, ¿qué es? ¿Qué debe contener? ¿Qué elementos? ¿Qué cosas? Importante. 2, los temas técnicos, ambientales y sociales, o sea, la solución como tal. Y 3, la sostenibilidad. En materia del convenio, digamos que sí bien importante que en los acuerdos, fíjese, tenemos distintos niveles de decisión que se deben tomar a nivel de la comunidad energética y que deben estar establecidos. Debe haber un esquema de toma de decisiones, debe haber un esquema de coordinación y de gestión, debe haber un nivel de implementación para la parte operativa, ¿cierto? Y aquí es donde vienen los aspectos de quién va a ser, cómo va a ser el prestador, el que lo va a operar, el que lo va a atender. Y algo que consideramos muy importante, los niveles de control y supervisión que garanticen que el sistema o digamos, las soluciones puedan funcionar, permanezcan y le den información al sistema, no solo de la cantidad de energía, sino también de la calidad y de seguramente otros elementos que también están señalados en las regulaciones de la CREC. Muy bien. Desde el punto de vista técnico, algo que consideramos que es importante llamar
digamos, sobre todo en el tema de los diseños de las soluciones, son dos temas. Uno, poder entender y conocer muy bien la demanda que vamos o se va a atender a través de estas comunidades energéticas y digamos, si bien uno puede pensar que la comunidad energética, sobre todo si estoy en el sistema interconectado, pues lo que me sobre lo voy a vender. Es muy importante entender la filosofía de la regulación, la filosofía del sistema, para entender que estos sistemas fundamentalmente buscan mejorar la atención de la demanda del autogenerador, digamos, de la comunidad, ¿cierto? Como tal, más que volverlo como la idea de un negocio, que a través de los excedentes voy a tener unos recursos infinitos para estos sistemas. Ese no es ni la filosofía ni los análisis técnico-económicos lo van a llevar a eso. Por lo tanto, conocer la demanda es muy relevante. Y no solo la demanda como un valor total. Ustedes vieron que la norma hablaba de que no puede ser más allá o menos del consumo de subsistencia, sino cómo se consume. O sea, no solo es cuánto, sino cómo. O sea, la curva de carga diaria para el desarrollo de los recursos renovables es muy importante. Hay distintas metodologías que se pueden utilizar, pero se requiere el tema histórico, las encuestas, las curvas, la medición para determinar la curva, pero se requiere. Y adicional a esto, en el caso de las comunidades energéticas, pues es muy importante no perder de vista el tema de la eficiencia energética. No es solo montar un proyecto para abastecer, sino cuáles son las posibilidades de eficiencia energética en la demanda. Esto es muy importante no perderlo de vista. Hoy en día no se está teniendo en cuenta de una manera importante cuando se está desarrollando este concepto de dimensionar comunidades energéticas, quizás por el afán de tener, digamos, instalados una serie de, digamos, capacidad de autogeneración, pero se nos está olvidando la importancia de generar para un uso eficiente de energía. Igual, en la medida en que si ustedes miran la filosofía de las comunidades energéticas era no solo suplir sus necesidades básicas, sino también el desarrollo de los procesos productivos y un poco más hacia lo que serían las soluciones integrales. Entonces, en ese caso, la demanda no es solo la demanda de hoy, sino la demanda futura, tanto para la mejora de la calidad de vida como para el tema de los procesos productivos. Entonces, fíjese, vuelvo a insistir, que el análisis de la demanda es mucho más relevante en los análisis de dimensionamiento de las soluciones que yo quiero plantear. Y en el caso de las zonas no interconectadas todavía es mucho más relevante. ¿Y por qué? Porque cuando usted no tiene en cuenta esos temas, o el sistema le queda muy corto o el sistema le queda sobredimensionado y eso no es eficiente. Y no es costo eficiente y será, digamos, un problema para el sistema de su desarrollo. Muy bien, entonces ese análisis de la demanda me va a permitir generar digamos, diseñar la solución como tal a la medida de las necesidades, mirando las fuentes de recursos. Hoy, fundamentalmente, digamos, el tema de los sistemas solares fotovoltaicos, pues está, digamos, resultando como uno de digamos, de las medidas más rápidas para el desarrollo de estas comunidades, pero consideramos bien importante buscar nuevos recursos energéticos y para esos recursos energéticos se necesita información. Información de la, digamos, caracterización de las pequeñas centrales hidroeléctricas, las microcentrales, todas estas posibilidades, pero para eso se necesita información de los potenciales hidroenergéticos en estas zonas y sin información bastante difícil, digamos, dimensionar este tipo de soluciones. Y lo mismo, temas como la biomasa, poder caracterizar esos potenciales será lo que va a permitir a futuro buscar soluciones, digamos, híbridas de fuentes no convencionales que sean mucho más confiables y seguramente mejor, digamos, con una solución más costo eficiente finalmente. Aquí, digamos, una vez dimensionado, hecho ese ejercicio, pues, digamos, aquí tenemos un ejercicio
digamos que utiliza la red, baterías, ¿cierto? Y entonces uno ve, digamos, la curva de producción que está acá del sistema solar, pero también es importante ver cómo se usa esa energía que estoy produciendo. Una parte es para la red, pero una parte es para cargar las baterías, ¿cierto? Para poder atender la demanda en las horas donde no hay sistema solar, ¿sí? Por acá estará. Y el otro, digamos, excedentes de energía, pues serán lo que se puede llevar a la red, ¿cierto? Como exportable al sistema como tal. Entonces, esta verificación es lo que nos permite, vuelvo a decir, lograr que el sistema sea eficiente desde el punto de vista técnico y económico, seguramente para la comunidad. Y por último, el otro reto, que es otro de los importantes, es la sostenibilidad. Y la sostenibilidad del proyecto pasa por garantizar la gobernanza, ¿cierto? O sea, cómo es ese sistema y esos acuerdos que deben estar reflejados, el componente técnico del cual ya hablamos y la capacidad organizativa en cuanto a lo que va a ser la prestación del servicio, la recuperación y la tarifa de energía. Y aquí es algo bien importante y es, desafortunadamente, hoy se está, digamos, o ha cogido mucha fuerza la idea de que estas soluciones de comunidades energéticas será tarifa cero, ¿cierto? Y resulta que si queremos que este modelo sea sostenible, no puede ser. Alguien va a tener que hacer la operación de mantenimiento y ese alguien pues va a necesitar una remuneración, sea persona natural, sea persona jurídica, capacitada, o sea, debe tener seguramente. Y hay que garantizar que el sistema funcione, no solo ahora en los primeros años, sino durante 15, 25 y que pueda seguir. Por lo tanto, hay que pensar en la renovación de los sistemas, por lo tanto, pensar en que la tarifa de venta de esta o de transacción de la energía es cero, pues creo que es un tema que no favorece al concepto de desarrollo de comunidades energéticas sostenibles. Y en la operación, pues también debemos tener una serie de elementos que nos permitan garantizar que se esté cumpliendo con la atención del servicio, entonces seguimiento de información a la superintendencia, mantenimiento, ¿cierto? Y indicadores de prestación del servicio y tarifas como tal de lo que se está, nivel de recaudo y condiciones de la comunidad energética, digamos, que garanticen esa sostenibilidad. Entonces, digamos que todos estos desafíos es los que encontramos que deben ser desarrollados o deben ser, digamos, tratados, digamos, si queremos realmente materializarlo en comunidades energéticas sostenibles. ¿Qué se ha avanzado? Pues además de la normativa y en la estructuración, o sea, hoy en día el Ministerio de Energía y el FENOE desarrollaron una guía para el desarrollo de comunidades energéticas, digamos que es una información que ayuda a dimensionar lo que significa el desarrollo de estas comunidades energéticas. Seguramente esta guía debe ir siendo actualizada con los demás elementos y requerimientos que se van desarrollando. La WEC, junto con las empresas, elaboraron un instrumento para análisis de viabilidad financiera de comunidades energéticas, que es interesante. Las entidades como FENOGE, el Ministerio y la banca multilateral han venido, digamos, trabajando en apoyar a través de modelos de estructuración y de instrumentos para el desarrollo de comunidades energéticas en puntuales o en, digamos, un poco más a nivel general. Y pues digamos que con la expedición de la resolución de la CREC, pues se fija un marco regulatorio que puede, digamos, comenzar a fijar condiciones de cómo serán esos intercambios de energía y las condiciones a las que se ve sometida esas comunidades. ¿Qué otros temas hacen falta? Pues hacen falta, digamos, vuelvo a insistir, definir y desarrollar mecanismos tipo del modelo de gobernanza. Creo que eso es un aporte bien importante que se podría hacer. Reglamentar la entrega de dineros públicos a las comunidades. Esto es algo que está pendiente desde la expedición de la ley y es los dineros públicos, cómo se van a entregar, en qué calidad, bajo qué condiciones.
igual a infraestructura pública, cómo se va a hacer, cómo se va a entregar. Y esto es muy importante porque ya lo hemos visto, y es que los proyectos que se han desarrollado, después cuando se van a entregar, viene la discusión de en calidad de qué se entregan y cómo se van a entregar, ¿cierto? Y esto es muy relevante. Definir y reglamentar el papel de las microredes, volvemos a insistir, o sea, sobre todo para el caso de lo que van a ser las zonas interconectadas, pues, digamos, las conexiones, las comunidades en zonas del sistema interconectado, pues esa definición de la microred y seguramente fijar las condiciones de prestación del servicio y de calidad del servicio serán muy relevantes para el desarrollo de las comunidades. Avanzar en las estrategias para desarrollar la capacidad técnica, y esto es bien importante, o sea, si queremos que las comunidades no solo sean usuarios, sino que además sean parte de una comunidad energética y tomen un papel diferente, técnico, operativo, pues seguramente tienen que ser capacitados, ¿cierto? Y deberá desarrollarse una estrategia para eso. Y un poco, pues volvemos en el mismo sentido, en preparar a los usuarios para ese cambio de rol, de ser un solo consumidor a ser, digamos, parte de una comunidad o de un negocio, una entidad que va a prestar un servicio, que es un servicio público. Bueno, en algunos casos, ¿cierto? Digamos, parte de la atención será un servicio, otro no, será parte de la compra de la energía, pero con unas condiciones que al final llevan a la prestación de un servicio.